Tenía alrededor de 14 o 15 años cuando todo esto ocurrió. En verdad, es una historia que aún me duele contarla al día de hoy. ¿Tú sabes que las amistades en la infancia significan mucho? Pues esta historia involucra muchas cosas. Por eso me decidí a contarlo. Te escucho desde Tabasco. Estoy aquí por trabajo. Sin embargo, soy de Yucatán y mi corazón siempre está en esas tierras. En ese entonces, los juegos y las diversiones eran distintas. No tengo nada en contra de la actualidad. Sin embargo, antes éramos más sociables, no tan esclavos de las tablets o de los celulares. En fin, cada quien con sus tiempos. Casi todas las tardes salíamos a jugar. Éramos 5 amigos que siempre estábamos por las tardes juntos. Nos gustaba mucho jugar quimbomba, trompo, cazavenado y muchísimos juegos de ese entonces. Íbamos a un parque que está cerca de Santa Mariachi, una colonia al oriente de Mérida. Por ahí era donde vivíamos todos. Nos encantaba ir a pescar. Íbamos a una de las aguadas que están no muy lejos de ahí. Ya sabes, ¿no? En esos lugares antes sustraían piedras para la elaboración de materiales de construcción, quedando unos enormes hoyos en la tierra. Estos sitios, en un momento dado, se llenan de agua, quedando como si fueran lagos o lagunas. Ahí encuentras distintos tipos de peces: molis, guppies, mojarras, tortugas. Son cavidades que llegan a ser muy profundas. Algunos respetan mucho estos lugares, ya que se tiene la creencia que todos los sitios que tienen depósitos de agua, sean cenotes o aguadas, tienen su protector. Debo decirte que este sitio ya era conocido por haber cobrado varias víctimas. En verdad, yo tenía conocimiento de al menos 3 ahogamientos anteriores a esto que estoy por relatarte. Por favor, cambia los nombres si decides mencionarlos. No sé si alguien de su familia te escuche. Vamos mañana a pescar, dijo Gerardo. Va, me anoto sin broncas. No he fallado en la escuela, así que me dejarán salir, respondió Arnold. No puedo ir mañana. Tengo que acompañar a mis papás. Yo tampoco, dijeron mis otros 2 amigos. Solo quedaba yo. Estaba pensando qué decir. Cuando le dijera a mamá que iríamos a la aguada, sabría que me diría que no. Ella odiaba que yo fuera a esos sitios, por lo inseguros que son. Además, por las muertes que han habido en esos lugares. Sí voy. Solo le diré a mi mamá que vamos a estar en tu casa, Gerardo. Le diré que jugaremos canicas, le dije mientras hacía gestos de burla. Reímos en complicidad, risas inocentes de quienes solo querían jugar entre amigos. Esa tarde fue la última vez que vi a mis queridos Arnold y Gerardo. Jugamos, reímos y estuvimos bastante tiempo jugando canicas y palitos chinos. Fue una tarde muy bonita. Entrada la noche, cada quien se fue a su casa. Mañana nos vemos a las 5 en la aguada, me dijeron mis amigos en voz baja. Solo afirmé con la cabeza y chocamos los puños. Así, cada uno de nosotros tomó su bicicleta y nos fuimos a nuestros predios. En mi casa era la hora de la cena. Todos platicábamos. En un momento dado, le comenté a mi mamá
que mañana iría de nuevo a jugar canicas con mis amigos. Ella no sospechó nada, solo me dijo que me cuidara y listo. Nos fuimos a acostar. Yo dormía con mi hermanita en un cuarto y mis papás en otro. Aquí pasó lo primero de esta serie de eventos desafortunados, trágicos y por demás paranormales. No sabía qué hora era. Solo escuché que abrieron la puerta de golpe. Esta se azotó contra la pared y rebotó. Era mi mamá seguida de mi papá. Entró llorando, histérica, aterrada. Me abrazó. Me sacudía del cuerpo y me besaba las mejillas. Yo sentía sus lágrimas en mi cara. «Estás vivo, hijo». Estás vivo. Me decía con la voz entrecortada. Era una verdadera histeria. «¿Qué te pasa, mamá?». La abrazaba mientras le decía que todo estaba bien. Yo me encontraba dormido. No sabía qué pasaba. Volteaba a ver a mi papá y él tenía un rostro de impresión. Solo con la cabeza me hacía entender que no sabía nada, mientras subía y bajaba levemente los hombros. «Soñé que te venían a buscar para ir a jugar. Venían estos muchachitos, tus amigos». Ahí comenzó a contarnos esto en medio de la madrugada. Buenos días, doñita. ¿Se encuentra Eduardo? ¿Lo deja salir a jugar? De momento me veía en la puerta de la casa. Ellos estaban empapados, estaban escurriendo. Decía mi madre llorando mientras me agarraba con fuerza de la mano. Vamos a ir a jugar. Escuchaba de nuevo. En ese momento ya no estábamos en la casa. Me veía en un lugar donde había muchos árboles. Había una especie de mar en la selva. Extraño. Era de noche, no era de día. Escuchaba chapoteos. Todo era muy raro. Veía a tus amigos que estaban en la orilla riendo y brincando, mientras tú estabas en el agua ahogándote. Te veía sufrir. Observaba cómo poco a poco tus manoteos cedían ante algo que te jalaba desde el fondo, algo que no te dejaba salir. Estaba aterrada, hijo. Ayúdenlo, le decía a tus amigos. Ellos me volteaban a ver y me decían: déjelo que juegue con nosotros. Con una voz aterradora. No tenían ojos. Su cabello se les había caído a pedazos con la piel. Se les notaba parte del cráneo. Y ahí volvió a romper en llanto. Yo estaba paralizado. Me puse a llorar. Le dije a mi mamá que no se preocupe, que yo estaba bien, que solo había sido un horrible sueño. Me dolía el pecho. Empecé a respirar rápido y con dificultad. Pensaba mucho en la casualidad de que al día siguiente iríamos a la Guada, pero lo dejé como era. Una casualidad. Mi madre no sabía absolutamente nada de eso. Era algo muy extraño. Mañana le voy a hablar a las mamás de tus amigos para decirles que se cuiden mucho por lo que soñé. No, mamá, tranquila. Si no íbamos a ir a ningún lado, nos quedaríamos a jugar canicas en la casa de Gerardo. Le dije algo molesto, y es que ninguna de nuestras madres nos daba permiso de ir a esos sitios a solas. El que nos acompañaba regularmente era el papá de Gerardo, pero no le gustaba llevarnos. A nadie le agradaba que fuéramos a ese sitio. Además, a nosotros nos gustaba ir sin supervisión. Tú sabes, no es lo mismo. Cálmate. Mañana no iré a jugar canicas, pero no les hables a sus mamás. Me vas a hacer quedar en ridículo. Con eso, frené a mi madre.
Con eso ya no dijo nada más. El quedarme en casa hizo que la tranquilizara, y el decirle que me dejarían ridículo ayudó a que no siguiera con esa idea de hablar por teléfono. La hubiera dejado hacerlo. Es increíble el poder de conexión que tiene una madre con sus hijos. El padre es el pilar y la fuente, el soporte y todo lo que sea protección, fuerza. Pero ese vínculo que la madre tiene con sus bebos es algo impresionante. Al menos me tocó la bendición de tener eso con mi santa madre, que en paz descanse. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad. Mi madre me preguntaba si no sabía qué era ese sueño, que normalmente son portales o avisos de otras dimensiones para poder corregir una catástrofe, un fallo, una desgracia. No, mamá, ya te dije que solo fue un sueño. Tú sabes que no nos metemos en problemas. Ella seguía diciendo que era un presagio, pero por supuesto que no le iba a decir que iríamos a la Aguada, mucho menos que acostumbrábamos frecuentar ese sitio. Ninguno de nosotros estudiaba en la misma escuela. Bueno, 2 estaban en el mismo colegio, pero en distintos salones. Pasó la mañana con normalidad en el aula. Llegué a casa, comí, me puse a hacer la tarea y de momento era la hora de vernos en la Aguada, 5 de la tarde. Mi madre seguía con esa espina. ¿Y qué? ¿No me vas a decir que quieres ir con tus amigos? No, mamita, prefiero que estés tranquila. Mañana los veo. Les diré que vengan a casa. Estábamos viendo la televisión en el Canal 5. No se me olvida. Era la programación del fin de semana. Era la tarde-noche de un día viernes. Exactamente las 7. Se escuchó afuera de nuestra casa. Teníamos un terreno con mucho patio delantero, por lo que no escuchábamos fácilmente cuando nos llamaban. De nuevo se escuchó. Me asomé por la ventana. Era la mamá de Gerardo. Me extrañé mucho. Buenas noches, jefa. Disculpa, hijo, ¿no sabes dónde anda Gerardo? Me preguntó la señora. Se veía preocupada. Y lo dijo. Ahora que te veo, no sé dónde pueda estar. Había ido a verme a mi casa, ya que era el que más cerca vivía de Gerardo. Mi mamá me volteó a ver. Me lanzó una mirada muy extraña. Era como si ella ya supiera lo que estaba pasando. Ella sabía que yo también iba a ir a ese lugar. Hice lo impensable. Me puse a llorar. Les dije que íbamos a ir a una aguada que estaba yendo al sur, que iríamos por la tarde en nuestras bicicletas. La señora no dijo nada. Dio las buenas noches y se retiró, según para ir a buscar a Gerardo a la aguada que les mencioné. Mi madre me sentó en el comedor. Ahí me preguntó cuántas veces había ido a la aguada. Le dije que íbamos solo a bañarnos, que no hacíamos nada malo. Mi mamá se notaba consternada. En verdad, me regañaba, me hablaba fuerte, pero también me abrazaba. Era como si mi madre supiera que algo malo había pasado y que yo Me había salvado de un terrible final. El ambiente era extraño. Se sentía tristeza. Era algo pesado. El teléfono de la casa sonó. Corrí a prisa para responder. Quería saber qué había pasado. De hecho, todos en casa teníamos ese pendiente. Era uno de mis amigos. ¿Recuerdas? Era de los que no habían ido a la aguada. ¿Jorge? Sí, soy yo, respondí. Después de que dije esto, se soltó a llorar.
Arnold y Gerardo están muertos. Se ahogaron en la Guada. Cuando me dijo esto, dejé caer el teléfono y estallé en llanto. No pude contenerme. Mi mamá estaba llorando desde antes de abrazarme. No sé qué pasó con ella. Parecía saberlo todo. En verdad, fue algo muy extraño. La mamá de Arnold se llevaba mucho con la mamá del amigo que tenía el teléfono. Los encontraron en short. Uno estaba flotando y el otro se encontraba sumergido. Dijeron que se atoró en el fango. A partir de ahí, todos los demás recuerdos son borrosos. No sé, todo es muy confuso. Es como si fuera un sueño, una pesadilla que no recuerdo bien. Necesito decir algo más a todo esto ya de por sí trágico. Algo que me heló la sangre cuando me enteré. Los servicios funerarios fueron un horror. Llantos, caras largas, tristeza y enojo, familias divididas. Nos veían raro a los que no habíamos ido a la Guada. Fueron días muy duros y tristes. Arnold no tuvo servicio funerario normal. Su familia tenía creencias distintas. Fue cremado y nos invitaron a un tipo comida en su nombre. En el funeral y entierro de Gerardo, me enteré de esto. Todo había sido muy cerrado. Nadie preguntaba nada. Nadie decía nada. La muerte de 2 menores de edad era algo que debía manejarse con mucho respeto y discreción. Por los padres, por la familia, por su memoria. Cuando la mamá de Gerardo llegó a la Guada, ya se encontraba la policía en el lugar. Tenía alrededor de 1 hora que habían reportado al número de emergencias la presencia de unos niños que se habían metido a nadar, pero que ya no salieron. Un hombre que estaba con su esposa recogiendo leña escuchó los gritos, pero estaba muy lejos. Dice que observó cómo estaban batallando para salir, que manoteaban. Según comentarios de mis amigos, dijeron que había alguien más ahí, en el agua, una mujer. Quienes habían sido testigo de todo, reportaban que había una tercera persona, una señora vestida de azul con el cabello blanco. Dicen que ella los agarraba para que no salieran, para tenerlos dentro del agua. Escuché que un alma jala a otra, y que esa señora ya se había ahogado ahí. Una mujer de vestido azul. Nadie sabe cómo llegó. Fue algo funesto, muy desagradable por cómo se dieron las cosas. Esto lo había escuchado de uno de mis amigos, en una plática que sus padres habían tenido sin saber que alguien les prestaba atención. ¿Era cierto entonces? ¿Un alma jala a otra? En los años que actualmente tengo, he escuchado muchísimas historias que dicen eso. Atropellados, accidentados que repiten determinadas circunstancias para llevarse gente, para jalarlos al más allá. Nunca supe qué pasó. Nunca supe qué fue lo que sucedió esa ocasión. Solo sé que gracias a un sueño de mi madre, estoy aquí. Siempre pienso en mis amigos y en aquellos años que jugábamos, pero también pienso en aquella energía que se los llevó, en esa mujer que sigue penando en ese sitio. Saludos, Ángel Obscuro.